se hace mucho esfuerzo para poder correr, para poder estar y que el auto llegue, porque la realidad que el auto se castiga mucho, por así decirlo, en un rally y poder llegar a la bandera cuadro es realmente es la satisfacción más grande. Por eso te genera tanta alegría y a la vez también puede pasar que vas a largar, te preparás toda una carrera, estás todo el fin de semana, largás y se te rompe ahí a los 100 metros y ahí decís, no corro nunca más. Pero bueno, al final no, este deporte es así. Te da, muchas veces te quita, pero una vez que te da es suficiente como para que te entusiasmes otra vez. Gracias a la medida de seguridad fue que salimos ilesos. Si vos ves el vuelco, pues si estos chicos no salieron caminando. A veces uno tantea, yo trato a veces de darle confianza a él para que se anime, y hay momentos que le digo, bueno, afloja un poquito porque se ve el bravo el tiro. Para tener esa conexión fuera del auto rally y dentro del auto rally necesitas generar un vínculo, porque vos te tenés que sentir cómodo con la persona que llevas al lado y él se tiene que sentir cómodo o confiado con el que va al lado de él, porque yo creo que el rol de él es más difícil que el mío, por así decirlo, porque él tiene que confiar en lo que vos vas a hacer. Él va con una hoja. Ahora, si él no sabe si yo voy a acelerar, voy a frenar, ¿entendés? Para subirte al lado tenés que confiar mucho en la persona. Escucha Activa Podcast, tercera temporada. Bueno, chicos, para romper el hielo quería preguntarles a ustedes cómo empezó cada uno en las carreras. Bien, bueno, arranca. Arranco yo. Bueno, tenemos que ir turnándonos porque somos dos, así que para no pisarnos. Arrancamos juntos, de muy chiquitos. Nuestros padres, guerreros también, en la misma categoría de lo que es rally, corriendo, y nosotros desde chiquito acompañándolo a todas las carreras. Y siempre con ese sueño de algún día poder hacer lo mismo que hacían ellos. Así que un día se dio, después de mucho tiempo se dio. Pero seguí contando vos, no quiero hablar todo yo. Bueno, como dice Juan, sí, de muy chico toda la familia, que íbamos en patotas, porque mis viejos también, cuando arrancaron a correr, arrancaron corriendo juntos, en un 128, que lo hacían con mucho esfuerzo, a través de peñas, todas las mujeres colaboraban, las mujeres de ellos, los tíos, las tías, iban todos por un objetivo. Entonces, bueno, nosotros de chiquito acompañando. Siempre con, obviamente nos hicimos fierrero porque no nos quedó otra, al ir acompañando todas las carreras, y bueno, nos fue gustando, la verdad que nos fue gustando. Y bueno, llegó allá por el 2011, 2009 fue que debutamos, 2009 creo. ¿Nosotros? Sí, no, 2007, como navegantes. Sí, exactamente. Bueno, no recuerdo bien si fue 2007 o 2009, donde en Coronel Suárez, de donde somos nosotros, nuestro papá corría juntos y decidieron en un Gran Premio de Coronel Suárez correr. El papá de él manejando, porque el papá de él siempre lo acompañaba a mi papá, era el navegante, entonces corrió en el auto que era de mi papá y mi papá alquiló un auto. Entonces nos dijeron a nosotros si los queríamos acompañar a cada uno de ellos. Ahí arrancó la locura. Ahí arrancó. Bueno, para nosotros, imagínate, toda la vida llegado porque ya éramos más grandes, tenés que ser mayor para poder correr. Bueno, no lo dudamos cuando nos dijeron, fue una experiencia única, la verdad que nos encantó, porque podría haber pasado que no nos hubiese gustado, dijimos, no, esto no es lo que nos gusta. Y bueno, y ahí fue nuestra primera carrera como navegantes, los dos, el de su papá y yo de mi papá. Debutamos el primer día, digamos, el mismo día. Exactamente, todo navegante. Bueno, ahí le tomamos el gustito, por así decirlo. Después pasaron los años, ¿sí? Y recién en el 2016 yo seguí corriendo, me invitó mi papá de vuelta, porque mi papá, para que tenga una idea, en el 97, tanto como el papá de él, corre en rally. El papá de él como navegante también manejó, el papá de él y mi papá toda la vida también, hasta el día de hoy, siguen corriendo. Bueno, no sé si quieres. No, bueno, como te decía, siguen corriendo y ya son grandes, o sea, el papá de él tiene 65 y estuvo peleando hasta la última fecha un campeonato, así que imagínate que la pasión es bastante grande. Sí. Y bueno, del día que debutamos, ahí nosotros no sabíamos que nos gustaba, pero no sabíamos cómo iba a ser estar arriba en otra carrera. Y el día que nos subimos no nos quisimos bajar nunca más. Es una pasión inexplicable, es como, no sé,
Sí, te da alegría y tristeza, porque por Exactamente. momentos te bajonea mucho cuando le pasa algo al auto o a uno mismo. Y cuando podés llegar a una carrera, yo te digo que la alegría que sentía dentro del auto es inexplicable para el que le gusta, se apasiona, ¿no? Por los autos y porque atrás de todo eso hay mucho esfuerzo, no solamente poder llegar. Se hace mucho esfuerzo para poder correr, para poder estar y que el auto llegue, porque la realidad que el auto se castiga mucho, por así decirlo, en un rally y poder llegar a la bandera cuadro es realmente es la satisfacción más grande. Por eso te genera tanta alegría y a la vez también puede pasar que vas a largar, te preparás toda una carrera, estás todo el fin de semana, largás y se te rompe ahí a los 100 metros. Y ahí decís, no corro nunca más. Se te pasa la calentura y ya te volvés a enfocar de vuelta. Pero bueno, es una pasión que a los dos Sí, sí. nos encanta. A la vez, nosotros somos primos hermanos. Mi papá y el papá de él son cuñados. Entonces, eran en su momento, en sus inicios, volviendo, retomando lo que es inicio, era la familia completa, primos, tíos, abuelos, íbamos todos a las carreras. Así que es grande, cuando las juntadas son bastante grandes, te diría. Y si bien se conocían hace mucho tiempo y vienen de chicos, ¿qué es lo que hizo que en este momento todavía ustedes estén trabajando juntos y no estén o no hayan buscado otro compañero? ¿O si lo hicieron en el medio? Bueno, yo te vuelvo a repetir. Después de correr esa primera carrera que los dos debutamos como navegantes, pasó un tiempo en el cual yo después volví a correr con mi papá como navegante. Y fue en el año 2000, creo, 15 o 2016, que mi papá me dice, te voy a alquilar un auto para que vos lo manejes, porque yo nunca había manejado, siempre fui del lado de él. Eh, yo me acuerdo, debuté en un golcito también, clase N2 que se llama, que es una clase estándar, ¿sí? Es de carrera, todo perfecto, pero bueno, es un gol más como para arrancar, es una clase linda. Bueno, ahí debuté con un amigo mío que se llamaba Kevin, que se llama Kevin, no lo maté, que bueno, obviamente él también apasionado a los fierros, y ahí debuté como piloto yo. Después en el año 2022, mi papá corría en un Gol clase A que se llama, es un Gol más preparado del que yo debuté, que él dice, bueno, Benja, yo el auto, dice, yo me voy a cambiar de categoría, este auto lo quiero vender, dice, ¿vos te lo querés quedar? Obviamente, seguíamos en el ámbito del rally. Yo cuando debuté fui corriendo alguna que otra, pero nunca corrí un campeonato ni nada, ni tuve mi auto propio. Ese año 2022, bueno, finalmente me convenció fácil, me quedé con el auto y ahí debuté con el auto propio. Que debuté también ahí con Kevin, este amigo mío. Fue en octubre, ese campeonato corrimos 2 o 3 carreras, nunca corrimos un campeonato entero, salvo este campeonato que bueno, ahora te va a contar Juan. Fue en octubre del 2022 que yo me pegué un palo muy fuerte, que fue mi primer gran palo, porque obviamente es un deporte de riesgo, que es más, si vos ponés el video Rally Pringles, vuelco de Benjamín Pereira, te va a aparecer porque fue un vuelco que dio que hablar, el auto no sirvió más, nosotros salimos ilesos de ese vuelco porque si algo siempre me recalcó mi viejo y el viejo de él es que el auto vos podés correr, pero siempre que tenga todas las medidas de seguridad. Porque si viene un deporte de riesgo, tenés que tener las butacas homologadas, las jaulas homologadas, los cascos, Sí. los cintos. Sí, si no podés llegar a comprarlo, esperar una carrera más, pero comprarlo para poder correr. Bueno, gracias a la medida de seguridad fue que salimos ilesos. Si vos ves el vuelco, vos decís, estos chicos no salieron caminando. Bueno, y ahí fue donde 2022 me tuve el gran palo. Obviamente paré porque es un deporte muy costoso que siempre a todos nos cuesta y si no tenemos una ayuda extra, nosotros somos laburantes los dos, la verdad que no tenemos recursos como para decir, bueno, me armo otro auto. Entonces, bueno, ahí dejamos por un tiempo. Y después, bueno, fue este 2025, que pudimos adquirir otro auto y este 2025 él te va a contar cómo inició nuestro camino juntos y cómo arrancó todo este 2025. Bueno, nosotros habíamos tenido nuestra primera carrera juntos en el 2023 en Pigüé.
La primera carrera, en el cual... No, 2022, cuando tenía el auto. Cuando tenía el auto, en el 2022. Antes de volcarlo. Antes de volcarlo. Él es dueño de auto y los corría de manera intermitente, porque como te decía recién, es muy costoso por ahí poder correr un campeonato. Entonces, por ahí vos decís, bueno, junto unos mangos, esta carrera la corro, se hace una carrera al mes. Son 8 fechas, se hace en el año, se hace una carrera al mes. Entonces, por ahí una carrera no la corres porque no llegás, y otra carrera juntate unos mangos y llegás, y bueno, así. Bueno, corrimos en el 2022 nuestra primera carrera, con contratiempo, como tiene todos los rallies, pero bueno, pudimos llegar. Y bueno, de ahí hasta él por ahí había corrido alguna que otra, después tuvo ese vuelco muy grande, había frenado. Y en el 2024 empezó a armar el auto, de a poquito, lo empezó a armar con mucho esfuerzo, con gente que acompaña, y lo tenía listo, pero no lo estabas corriendo. No, corrí una carrera sola el año pasado. Entonces, en el 2025, a mí me había invitado un hombre para correr, que en definitiva no fue a correr nada. Porque para correr tenés que tener una licencia médica, un auto médico. Yo me había hecho la licencia, él aún no la había hecho. La licencia consta, bueno, tenés que hacer unas pruebas médicas en el cual tener apto, porque como te decía, es un deporte de riesgo y las pulsaciones van al límite, hay un montón de cosas que por ahí tenés que estar sano, por así decirlo. Tenía la licencia y bueno, faltando una semana para la primera carrera del año 2025, lo llamo y le digo, che, ¿por qué no te sumás? ¿Por qué no corres? Vamos a correr juntos. Me dice, falta una semana para la carrera, no tengo la licencia, no tengo nada. Sí. Vos a la vez tenés que tener un equipo mecánico también que te atienda el auto en carrera. Y le digo, bueno, fíjate, si podés, le digo, vamos a meterle para adelante. Y bueno, hizo todo lo posible, movió cielo y tierra. La radióloga le hizo radiografía después de hora, el médico le hizo el análisis en cualquier momento, hasta que tuvo el auto médico, faltando 2 días para la carrera, que no sabíamos si íbamos a correr. El jueves me dice, tengo la licencia. El viernes, las carreras son los fines de semana. El viernes dice, tengo equipo que me atienda el auto. Así que el mismo viernes agarramos los bolsos y nos fuimos para una carrera. La primera carrera de este año fue en Coronel Pringles, en el partido de lo que es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Así que salimos el viernes para Pringles y bueno, se hace todo. No me quiero de tema. La cuestión es que hicimos toda la carrera, hicimos todo lo que es el recorrido camino previo, todo. Y él con el cartelito de vendo en el auto, tenía el cartelito pegado. Lo tenía en venta el auto. Lo tenía en venta. Y tuvimos la mala suerte, buena suerte, no sé qué, salimos primero. Y ahí arrancó el campeonato, el esfuerzo para correr el campeonato. Porque la idea era correr una y venderlo, porque ya económicamente a veces cuesta mucho, como te habíamos dicho, entonces la idea era sacarnos el gusto, pero bueno, al final no, este deporte es así. Te da, muchas veces te quita, pero una vez que te da es suficiente como para que te entusiasmes otra vez. A la vez, este año yo me casaba. Por eso también el auto no era prioridad, ni el rally, ni nada. Por eso yo soy de las cosas que no me aferro. Es decir, si tengo el auto y no lo puedo correr, lo voy a vender el día de mañana y bueno. Entonces, por eso también digo, bueno, ya está, lo vendo. Si este año no pensaba correr yo, porque tenía otros gastos, tenía casamiento y demás. Como te dice Juan, la primera carrera, para que te dé una idea, suma puntaje y medio. Quiere decir, sumás puntaje y medio, o sea, es la que más puntos te da. Era la primera carrera que ganábamos, y la primera carrera que ganaba cada uno en particular. Yo nunca había ganado una carrera. Y bueno, y todos nos decían, ¿y qué van a hacer? El auto había terminado sano, el campeonato recién arrancaba. Ahí fue donde hay algunos sponsors, por así decirlo, y amigos que nos dijeron, bueno, háganlo. Nosotros los vamos a ayudar como sea, háganlo, hagan cenas. De última van viendo, hagan la segunda. Si en la segunda le va bien, hagan la tercera. Bueno, fue así. Y ahí fue donde arrancamos con los videos, por así decirlo. Porque yo siempre llevaba cámaras, yo no soy de las redes sociales, mi hermana sí, mi hermana es fanática de las redes sociales, ella tiene sus canales, todo. Y fue ahí donde arrancamos con los videos. Que para que no nos conoce, dirán, estos chicos los videos los hacen, están editados o lo programan a los videos.
Y el que los conoce dice, no, ellos son así. O sea, a Juan lo conocen adentro del auto y afuera dice, pero no es el mismo que va dentro del auto. Yo no lo tenía a Juan tan enérgico, tan chistoso. Y la verdad es que no va nada planeado dentro del auto. Esa es la gran verdad, que nos sale natural. Las cosas que hacemos, por ejemplo, hay un video que se hizo muy famoso de una bajada, que el auto viene en bajada a 1300 metros, que entramos justo, y no es que dijimos, bueno, vamos a entrar justo para que quede el video. Frenamos como pudimos, él me dice, ¿cómo lo meté? No sé qué, y fue una cosa que nos salió natural. Dale fondo, dale, que frena esto, dale, stop. Ay, está movido, La encarás, sí, se la metés. Ay, se la metés toda, sí. Bien. ¡Así! ¡Currón hicimos, negro! Gente, eso es como que le llamó la atención por lo natural, porque vos arriba de un auto rally por ahí, el que no es del palo o el que ve videos de rally, van todos muy concentrados. Nosotros no es que no vamos concentrados, pero van todos a 200, todos muy concentrados. Y nosotros nos vamos concentrados, pero a la vez divirtiendo. Eso es lo que por ahí tenemos esa conexión. La realidad que lo hacemos natural, nos divertimos, la pasamos bien y tenemos cierta responsabilidad porque vas a mucha velocidad en un auto, es la verdad. Básicamente, yo lo voy cuidando a él y él me va cuidando a mí. O sea, en una carrera es así. Yo no me puedo olvidar de una curva, a cuántos metros, de qué velocidad es. Y él, cuando yo se la digo, las tiene que hacer bien para cuidarlo a mí. O sea, esto es mutuo. Los dos tratamos de cuidarnos el uno al otro. Eso es lo lindo de este deporte. Y tengo una pregunta con respecto a esto, que esto último que mencionabas recién. Para alguien que no conoce el rally, ¿qué hace exactamente cada uno de ustedes dentro del auto? ¿Cómo se dividen las responsabilidades? ¿Dónde termina el rol del piloto? ¿Dónde empieza el del navegante? ¿Me cuentan un poco de eso? Mirá, la carrera generalmente son los domingos, ¿sí? Nosotros ya nos vamos el sábado a la mañana o el viernes mediodía para las diferentes localidades donde se organiza. Ahí hacemos todo lo que es un reconocimiento de pista. Las carreras se hacen en caminos vecinales y no son lo que es el automovilismo común, que es vuelta en vuelta. Nosotros arrancamos acá y terminamos a 10, 15 kilómetros, todo por caminos rurales. Nosotros lo que hacemos en conjunto, vamos haciendo un recorrido en una camioneta, y bueno, en ese recorrido hay izquierdas, hay derechas, hay lomos, hay saltos, hay de todo. Entonces, ahí vamos anotando entre los dos, che, esta derecha, ¿cómo la hacemos? ¿De tercera? ¿De segunda? ¿A fondo? Fíjate que siempre prestamos mucha atención que no haya plantas, porque si el auto se despista, o aunque tenga escape la curva. Eso es prácticamente todo en conjunto. Y yo tengo responsabilidades, pero que yo sé que él está apoyándome a mí y viceversa, porque después también tenés tema de tiempos, tenés que llegar a cierta hora, yo le aviso, si a mí se me pasa, él me avisa a mí, che, Juan, no teníamos que, estamos todos, es todo el tiempo conectados. Básicamente mi responsabilidad, es indicarle bien lo que viene a 1000, a 1100, a 800, y la responsabilidad es hacerlo bien lo más rápido posible. Claro. Que a veces lo que anotamos no es tal cual, porque nosotros anotamos esta curva, la hacemos de tercera a fondo y llega la curva y a mí se me levanta la pata sola. Sí. Depende de la confianza que venga yo con el auto, si venimos frenando bien. Hay plan que vos decís, venimos en el aire porque vamos los dos tan confiados, y hay plan que arrancaste mal o te pasaste casi de largo y ya venís levantando. O sea, venimos desconcentrados, o nos ha pasado en video que él me dice, vení desconcentrado, porque la realidad es que le pregunto 2 o 3 veces lo mismo, y es la verdad, pasa que sí necesitas concentración porque vos le erraste en un frenaje, en una curva, o te pasás de largo o te podés golpear, por así decirlo. Pero bueno, se ve en conjunto, eso sí. En el blanco izquierdo más 10. En el blanco izquierdo más 10. Concentrado. En el blanco izquierdo más 10 tenemos el corte. No sé qué mierda mirás. Ahí va blanco. Blanco izquierdo más 10. De 3 más, con fe. Sigue. 3, 2, 1, top. Dale concentrado.
Juan, quería volver unos pasitos para atrás y quería preguntarte algo que me intriga un montón, que es cómo se construyen esas notas que se van armando. ¿Se escriben, se dibujan, se memorizan? Eh, ¿Cómo se arman? Nosotros nos dan en la organización, de cuando está en la carrera, la organización nos da un librito donde te dicen el recorrido que hay que hacer. Y yo agarro un cuaderno, Cuadernillo. un cuadernillo y lo voy anotando en conjunto con él. Entonces, nosotros sabemos que desde el momento que largamos a la curva siguiente, no sé, hay 800 metros. Entonces yo pongo 800 metros, una curva a la derecha. Llegamos a la curva y vemos ahí en qué cambio creemos que la podemos llegar a hacer. Y después salimos de esa curva y ya sabemos que tenemos, porque el cuadernillo este que nos entregan de la organización nos dice que a 600 tenemos otra curva. Entonces yo ya pongo 600 metros, otra curva. A veces hay chicanas, como decía, hay saltos. Entonces yo del momento que nosotros hacemos la curva que salimos, yo le digo 800, derecha. Al momento que hacemos la derecha esa que yo le canté, ahí ya le estoy cantando la curva siguiente. ¿Sí? Y a la vez, nosotros 130, 140 metros antes de cada curva o de cada dificultad que presenta el camino, hacemos una marca en un palo, en un poste de luz, porque él tiene que ir a fondo, en lo posible, siempre que pueda, ¿no? Y yo le digo, dale, sigue, dale, que yo te digo. Y en esa marca que hacemos, ahí es donde tiene que empezar a frenar, porque esto es una carrera por tiempo, como toda carrera. Entonces, él tiene que tratar de ir lo más ligero posible hasta que yo le digo que empiece a frenar. Generalmente en nuestra categoría, en 130, 140 metros antes de la curva, se frena. Pero bueno, a veces, viste, depende si es una bajada, a veces el auto va más rápido, después con los tramos son muchos autos que pasan, los caminos se mueven, el piso se afloja, entonces hay veces, viste, que lo vas tanteando sobre la marcha eso. Nosotros en los reconocimientos sí lo tenemos bárbaros, pero después cuando vamos a largar, hay que animarse, sobre todo las curvas rápidas, porque las curvas que son de 90 grados son de segunda, son curvas que son tranquilas y no hay posibilidad de golpearte muy fuerte en caso que te despisten. Pero hay curvas que son a fondo, curvas que son de tercera a fondo, y estamos hablando que son 130, 140 kilómetros doblando en tierra. Entonces, a veces uno tantea. Yo trato a veces de darle confianza a él para que se anime, y hay momentos que le digo, bueno, afloja un poquito porque se viene el bravo el tiro. Yo confío ciegamente en él, por eso siempre trato de incentivarlo, pero bueno, hay veces que también psicológicamente se juega mucho, porque a veces yo estoy muy, muy motivado y él a veces no puede llevar el auto como yo, la motivación que tengo yo, o viceversa. Él está muy motivado y yo digo esto, me parece que acá no está para el despiste. Entonces ahí trato de bajarlo yo. Es un trabajo muy conjunto en ese sentido. Tengo un montón de disparadores para preguntar con respecto a esto que mencionaban recién. Luego, la primera pregunta que tengo para hacerle con respecto a esto es, ¿las cosas pueden cambiar desde el momento que ustedes hicieron el relevamiento hasta el momento de correr? Porque bueno, incluso hay cuestiones, me imagino, climáticas o si por ahí, corríjame si estoy diciendo algo que no corresponde, pero si ya pasaron varios autos antes que ustedes, se va marcando la pista de alguna manera, ¿no? O incluso si estás mal dormido o pasaste una mala noche el día anterior y no estás con todas las luces. ¿Esto pasa? ¿Cómo es esa dinámica, pensar bajo presión, si me permiten el término, de tomar la decisión en el momento, por más que hayan tenido un plan anticipado? ¿Cómo lo manejan? ¿Tuvieron que hacer cambios? Imagino que sí, digo, pero ¿cómo son esos segundos? O ni sé si es un segundo, quizás son fracciones de segundo donde el mensaje que te dice Juan, vos lo decodificás de manera prácticamente inmediata, sin embargo tomás otra decisión. ¿Es consciente? ¿Es el cuerpo? ¿Cómo funciona eso en vos? Sí, la verdad que, como decís vos, si bien, como decimos, la hoja la planeamos juntos, la hacemos juntos y cuando largamos la decimos tal cual, hay carreras y carreras y hay comportamientos del auto y otros que no. Por ejemplo, como vos decís, vos vas a largar una carrera que nos pasó en Carué, se largó a llover antes de largar. El piso cuando lo hicimos era seco, porque obviamente los frenajes estaban pensados cuando
cuando estaba seco el piso. Ahora largamos y ya sabíamos que el piso se había mojado. Es decir, si nosotros queríamos frenar el auto donde habíamos marcado, y nos íbamos a pasar de largo, porque el piso se hace como un jabón, ¿no? Y el auto no frena. Es más, tenemos un video en TikTok donde él me dice, no se ve nada, que ahí fue el famoso, él saca un palo, un palo de escoba con un plumero, no sé qué cosa, y empieza a limpiar el vidrio. Se empañaba todo y no se veía nada. Íbamos a largar, literal, no se veía. Veíamos por un cosito abajo del coso, y él me decía, Benja, dale, no veo, le digo, te juro que no veía nada. Y él no podía entender que yo no veía, porque del lado de él lo podía limpiar, del lado mío no llegaba, porque cuando estás atado, ya el brazo no te da y no nos llegaba. No te podía aflojar nunca los cintos en carrera. Exactamente, tenés que ir atado. Y ese prime fue una cosa que decíamos, o sea, no nos pegamos, que el auto no se despistó, porque bueno, íbamos despacio, pero a la vez tampoco frenaba, no podíamos acelerar porque yo no veía. Él me decía, a 200 metros, ahí donde está el cactus, que un cactus es enorme, no lo veo, Juan, le digo. Y él me decía, me estás jodiendo, no puedo creer que no vea, no lo veo, le digo. Terminamos el plan y nos reíamos porque decía, él pensó que yo lo estaba jodiendo y sinceramente no iba. Bueno, esas condiciones climáticas fueron extremas, ¿no? Pero hay piso, por ejemplo, en caminos arenosos que corremos, que el camino arenoso, particularmente a mí no me gusta, pero es una cuestión de que el auto te va para cualquier lado, parece que se te va a despistar en cualquier momento. Una vez que le agarrás la mano está bueno porque vos decís, bueno, no se va a despistar, pero mientras tanto vos vas así con el volante. Y el que lo mira va a decir, pero está exagerando, y yo te puedo asegurar que no, que el auto que hace esto. En esos caminos arenosos, también, ahí los frenajes son más adentro de lo que marcás. ¿Por qué? Porque te lo frena solo las huellas. Donde frena el auto se clava, es como ir a un médano. Y después sí, obviamente tenés otros caminos donde se rompen más por el paso de los autos. Y es continuamente adaptándote. Si vos sabés que saliste y el auto ya, vos estás confiado que frenó bien, vos vas a frenar la marca. Ahora, si yo le digo, Juan, no puedo ir frenándolo, lo freno antes, ya en la próxima curva nomás, porque sé que me voy a pasar de largo. Entonces, continuamente. Nosotros nos hablamos mucho. Yo a veces le pregunto, ¿cómo venís? ¿Cómo notás el frenaje? Porque yo después, para la otra curva, tengo que calcular si él lo está pudiendo frenar el auto en el tiempo o en la marca. Entonces, todo el tiempo lo estamos consultando, hablando. A la vez, lo que tiene la zona nuestra, donde practicamos este deporte, es una zona que tiene diversos pisos. Estamos cerca de lo que es la Sierra de la Ventana, donde es una zona de mucha piedra. Tenemos la parte también, lo que es Leró y toda esa parte del centro, más al centro de la provincia, que es más arenosa. Y después tenemos, para el lado de lo que es Carué, bueno, también algo arenoso. Pringles, que es una tierra más bien negra, una tierra que el auto copia mejor. Hay lugares donde una curva el auto derrapa más, distintos pisos que hay, a veces derrapa más, a veces derrapa menos. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿viste? Al momento de cuando va a alargar una carrera, porque varía mucho los pisos de cada zona, de cada localidad. Y ahí, Juan, según entendí, corregime también si me equivoco, vos Sí. también, viendo cómo frena el auto, cómo se va manejando, también vas recalculando sobre tus propias anotaciones, entonces. Es Claro, como exacto. una navegación en tiempo real. Exacto. Yo no te lo dije, bueno, nosotros lo que armamos en ese cuadernillo le llamamos hoja de ruta, quizá no lo vi, pero bueno. Y en esa hoja de ruta yo voy con un aerome que generalmente te lo acordás, pero por la duda lo anotás, si podés frenar un poquito más cerca de la curva o frenar antes de la curva, de lo que habíamos marcado. Por ahí es difícil que una curva que marcamos de segunda la hagamos de tercera. Es difícil. Pero a veces pasa. Sobre todo, generalmente te quedas corto. Por ahí hay una curva que la anotamos de segunda, después cuando en la motivación de la carrera le decimos, che, esta la podemos hacer de tercera. Porque es a donde ganar y lo consultamos, lógicamente no la anoto por cuenta mía. ¿Cómo te sentís para hacerla en tercera? No, vamos a probarla, dale. Entonces, cosas así, ¿viste? Nosotros notamos mucho por lo que es con cambios. En nuestra categoría. Hay gente en otras categorías que anota con lo que es el grado de la curva. Pero bueno, eso va de acuerdo al recorrido de lo que es el rally. Lo nuestro es más 500 curvas, 1000 curvas. Hay otros rally que son más sinuosos, curvas todo el tiempo, entonces por ahí usan otra metodología. Y ahí, Benja, ¿cuánto tiempo tarda en llegarte el mensaje vos y que lo decodificás encima entre el ruido, la vibración, la adrenalina que hay? ¿Te dice
200 metros derecha, ¿realmente tenés forma de a esa velocidad ver que son 200 metros o es simplemente una idea que te prepara para lo que viene? ¿Cómo funciona eso en vos? No, generalmente, a ver, el tiempo por ahí parece que pasa rápido, pero a veces te da. Lo que sí yo te puedo decir es que si hay un corte que no vemos porque no ha pasado y yo sé que tengo una curva, voy a frenar. No voy a esperar que me cante, o si veo, las chicanas se hacen con gomas, ¿no? Vos ves que se te está acercando la goma y él no me canta el corte, nunca ha pasado, capaz que pasó una o dos veces, porque puede ser que no lo vea o porque nos tapan de tierra o porque el corte no se ve bien, yo freno igual. Eh, pero tratamos de codificarlo rápido. Lo que nos pasaba a lo primero, que arrancábamos medio dormidos, por así decirlo. El primer prime, cuando vas a largar, es fundamental, porque si vos ahí pudiste hacer un buen tiempo, ya después es como que te relajás, por así decirlo, lo haces más tranquilo a los otros. Ya te sacaste esa tensión del primer prime que siempre nos pasó. Después son generalmente 3 pasadas en 2 prime. Un rulo se le llama a los 2 primeros prime, después lo repetís 2 veces más. En el primer rulo generalmente, si vos ya lo hiciste y más o menos te soltaste un poco, ya después, pero lo bravo es a lo primero, porque encima se arranca a las 8 de la mañana, se arranca temprano, generalmente, tensionado, porque no sabés lo que vos notaste si estaba bien. Entonces a la primera pasada ya después corregir, generalmente bajá los tiempos. Pero bueno, si podés hacerlo bien de entrada, es lo ideal. Es muy difícil, pero tratamos a lo último de empezar a hacerlo así. Nosotros lo que tenemos también, déjame decirte, David, pasa mucho. A 1000 metros una derecha o una izquierda, bueno, a 1000 metros una derecha. 1000 metros es un tramo largo para una autocarrera, en el cual se pone a fondo, que son 170, 175 kilómetros que venís. Venís muy rápido en una camino de tierra, entonces nosotros tenemos la marca. Entonces, hay veces que la marca la ve de lejos, entonces yo, cuando vine a fondo, manejando y tratando de llevar el auto por un camino de tierra como puede, yo le digo, dale que ya la vi, dale que ya la vi. Es muy importante para ver que yo ya vea la marca de lejos. Porque si yo le digo, o sea, ya, como a veces digo, no la veo todavía, no la veo todavía. Entonces él ya ahí va levantando antes, porque pasarte largo, perdés todo el tiempo, un montón de tiempo que no se justifica. Entonces a veces uno va calculando los 1000 metros igual. Con la experiencia vas a ver en cuánto más o menos 1000 metros son. Pero bueno, es muy importante que yo ya anticipadamente le digo, ya la vi la marca, dale, vos dale que ya la vi, dale que ya la vi, dale. Entonces va a fondo hasta ahí. Y ahí es donde empieza a frenar. El tema es cuando no se ve todavía. Ahí tiene que empezar a levantar porque está dudoso el tema de que no se pase de largo, como te decía recién. No, una chicana o lo que sea, todo es pérdida de tiempo. Y acá se juega mucho segundo a segundo. Justo la última carrera ahora que pasó en Deró, yo, bueno, no lo puedo acompañar por un compromiso personal y fue a alargarle la última etapa a 4 décimas de segundo del que venía primero. Y perdió el campeonato por eso. O sea, quedó subcampeón en la etapa esa. Son a veces segundos lo que te saca de diferencia con el rival. Una pregunta que me queda en el tintero con respecto a esto. Antes de largar una carrera, ¿hay un momento de visualización donde van repasando el trayecto en la cabeza o mentalmente antes de correr o ese es un mito un poco? No, nosotros lo que tratamos de hacer, no, la visualización no la hacemos en la hoja. Lo que tratamos de hacer es darle la mayor cantidad de pasadas posible al tramo, para que a nosotros nos vaya quedando, pero visualmente, no en la hoja después. Si bien después repetimos, che, ¿te acordás de la izquierda esa? Bueno, más o menos la tenemos. Pero cuanto más pasada le damos, es como que nos va quedando cada vez más y ya decís, bueno, ahora viene tal curva, pero mentalmente te lo acordás más que nada. Por ahí él sí la visual, él sí, porque él se compenetra mucho y ya se sabe todas las curvas él, porque él es el que las canta y las sabe. Yo por ahí es más visualmente. Aparte, convengamos que nosotros a medida salimos de una camioneta a hacer el recorrido previo, como te decía. Y él va manejando y yo voy anotando, ¿sí? Como podés, porque vas en un camino de tierra, anotando como podés. Entonces, terminamos de hacer todo el recorrido previo, que aparecimos 3, 4 pasadas, o 2 o 3, lo que sea. Y después yo el sábado a la noche me quedo pasando la hoja de ruta en limpio. Entonces, a medida que voy pasando la ruta me voy acordando, esa curva es de aquella. Entonces,
trato de ir acordándome qué curva es la que voy anotando en limpio, digamos. Se te puede escapar, como a cualquiera se le escapa. Grandes pilotos se le escapa también, así que grandes pilotos, grandes duplas, grandes binomios me refiero. Pero bueno, uno trata de hacerlo esto lo más prolijo posible. Y saliendo un poco de la pista, más allá de la habilidad individual que tiene que tener cada uno de ustedes, claramente, ¿qué hace que un equipo funcione bien? ¿Qué hace que ustedes tengan esa sinergia que se nota cuando hablan? Bueno, yo creo que más allá de lo que nos pasa dentro del auto rally, nosotros fuera del auto rally, como te dice él, nosotros nos conocemos desde que nacimos, somos primos hermanos, y toda la vida también estuvimos muy unidos, más allá del auto rally. Para que no te den una idea, él es también mi padrino de mi casamiento, que también lo vemos en un video, eso que fue re loco eso, que se lo propongo ahí dentro del auto rally. Mira, es lindo momento para que vean las cámaras. ¿Qué pasó, amigo? Lee esto. Ah, la mierda. No te va a emocionar, ¿eh? Sí, voy a llorar. Bueno, léelo en voz alta. A ver. ¿Qué dice? Juan, tenemos algo importante que preguntarte. ¿Solo alguien tan especial puede desempeñar un papel tan importante? ¿Te gustaría ser nuestro testigo del civil? ¡Mamá! ¡Vamos, negro! Hijo de mi Mirá. ¡Ay! Tengo una Y virome. tenés la virome para firmar. Vamos a botarla acá, mirá. Soy testigo. Lloro. Lloro. Soy testigo. Gracias, negro. No, amigo. Sorpresón me diste. Sí, ¿viste? Yo sabía que en algún momento lo iba a tirar, pero... Hija de puta. Me sorprendiste, boludo. No lo esperaba. ¿Entendés? Vamos a guardar. Lo tenía guardadito acá. Guardalo ahí, guárdamelo ahí. Ya se va la Y concha. bueno, si no, ya teníamos que largar hace 2 minutos. Ya. No pasa La nada. concha de su madre. Me hace llorar. ¿Vos podés creer? Bueno, Juancito. Amigo, te lo digo por Dios. Un placer para mí estar ahí. Obviamente, y para nosotros también, boludo. Vamos, que se me casa el negro nomás. Nos casamos, nos casamos. Que fue un momento especial para mí, fue un lugar especial, porque el auto rally para mí representa mucho, y para él también. Entonces, es como que la conexión que tenemos en lo que es la vida en sí, la familia de él con la mía, nos seguimos juntando para Navidad, o sea, vivimos, si bien él hoy está en Bahía Blanca viviendo, yo estoy en Coronel Suárez, nunca dejamos de tener esa conexión. Entonces yo creo que para tener esa conexión fuera del auto rally y dentro del auto rally necesitas generar un vínculo porque vos te tenés que sentir cómodo con la persona que llevas al lado y él se tiene que sentir cómodo o confiado con el que va al lado de él, porque yo creo que el rol de él es más difícil que el mío, por así decirlo, porque él tiene que confiar en lo que vos vas a hacer, él va con una hoja. Ahora, si él no sabe si yo voy a acelerar, voy a frenar, ¿entendés? Para subirte al lado tenés que confiar mucho en la persona. Y a la vez la química que tenemos entre nosotros dos, ya te digo, viene de años y dentro del auto rally se vio reflejada. Convengamos, David, nosotros, como te decía, tenemos un fin de semana de carrera, nos vamos el viernes generalmente, alquilamos una casa en el cual somos el papá de él, como que sigue en vigencia todavía en las carreras, compartimos toda una casa. Estamos todos en una misma casa, pasándola bien, comiendo, cenando, charlando de las carreras, de curvas. Somos 3 binomios, este año que pasó fueron 3 binomios, 3 duplas, y con gente que acompaña y apoya desde afuera del alambre, como así le decimos nosotros. La carrera es el domingo, pero para nosotros la carrera es todo el fin de semana, la pasamos bien desde el momento cero, o sea, llegamos con ganas de pasarla bien, y algo que yo siempre le destaco a él, y que no pasa en muchos equipos o en muchos grupos, nosotros nos preparamos para la carrera, bueno, se paga una inscripción, se hace todo, hacemos cena a la semana, hacemos un esfuerzo enorme para estar, y el domingo cuando vamos a largar el auto manda. O se rompe o perdimos. Entonces, ninguno de los dos se baja con mala onda. Los dos le metemos la mejor garra y tratamos de pasarla bien contra esos contratiempos, porque la verdad que uno va ilusionado, está todo el mes esperando la carrera para ir a correr y a veces son fierros y los fierros a veces no responden. Y lo que siempre destaco es eso, que le ponemos la mejor onda y después nos volvemos del viaje y charlando, riéndonos, más allá de lo mal que nos fue la carrera, básicamente. Pero el fin de semana en general siempre es positivo. Recién mencionabas que los fierros no responden y quería preguntarle si tienen algún ritual antes de largar,
¿Alguna superstición? Yo todas. Cabulero debe tener el mismo calzoncillo para la entrevista que para los que corrió el rally, porque creo que no te lo sacaste nada. No, yo tengo varias. A la hoja de ruta la voy a hacer con el mismo pantalón, el mismo zapatito. Antes de largar, también. Bueno, él tiene también otra que Yo escupo la mano antes de largar. nos saludamos con la mano escupida. Tenemos muchas cosas. Te digo más, ahora, esto si queréis tal. Ahora nosotros estamos tratando de ser serios con vos, pero nosotros nos vimos riendo, somos personas que nos juntamos y el solo vernos nos da, como te decía, estamos a 200 kilómetros de distancia. Y nosotros nos juntamos y el solo vernos ya nos da alegría de vernos. Recién antes de la entrevista estábamos charlando y digo, ¿y ahora, hola, qué vamos a hacer? Porque nos vamos a reír, vamos a pasar papelones. Así que te puedo asegurar que estamos tratando de hacer las cosas bastante decentes, pero nos gusta mucho pasarla bien, somos dos personas con un muy lindo ánimo, somos muy divertidos los dos, así que eso creo que es muy importante tanto para lo que son las carreras o el ámbito familiar. Siempre la pasamos bien, nunca un sí, un no, impecable. Se nota muchísimo la química que tiene entre ustedes dos y creo que eso debe ser lo que le da mayor resultado, me imagino, ¿no? Una pregunta también que me queda en el tintero hacerle es si alguna vez discutieron en plena carrera o realmente no hay margen para la discusión. No, jamás. Jamás. Ni No. con él, ni... A ver, yo corrí con varios, que también corrí con 2 amigos más, y con mi primo que corrí la última, que somos iguales. A ver, Sí. yo soy una persona que soy demasiado, que está siempre todo bien. Y está todo bien, la verdad, porque ahora, la última carrera, estábamos peleando el campeonato, que él no pudo ir, que la realidad que fue una tristeza, pero en el sentido porque la peleamos juntos todo el año y no pudo ir. Me acompaña mi primo Brian, que también somos como hermanos, igual que con él. Y estábamos, como te decía, en las 4 décimas peleando el campeonato y se me rompe el motor, porque en todo el año no había parado el auto, se me rompe el motor. Y yo en la realidad que digo, bueno, a ver, no es que se rompió por algo, pero digo, ya está, llegamos hasta acá, nos dio tanta satisfacción que en otro habría hecho, nos cagó el campeonato, ya está, a ver, son fierros. Obviamente a nadie le gusta romper, uno siempre está para ganar, quiere correr para ganar, pero la realidad es que también, cuando dice él, lo más lindo de esto es el fin de semana que pasás, cómo nos divertimos, porque quedan todo entre familia. Imagínate que está corriendo mi papá con 65 años, estaba peleando un campeonato también con chicos de 20 años en la clase más competitiva, que si no es de la provincia, anda en el palo. Entonces, es como que va la gente, va mi señora que está siempre, bueno, ahora fue mi mamá, o sea, todos nos acompañan. Entonces, como que ellos fueron también los que me incentivaron a correr y todos se metieron con esto que nos pasó a nosotros este año, que fue algo, ya te digo, más allá de los videos, fue algo muy lindo todo lo que nos pasó y los comentarios que tuvimos y todas las cosas. Pero bueno, obviamente son fierros, siempre lo hacemos con responsabilidad, pero siempre tratando de disfrutar y divertirnos, que para nosotros es fundamental eso. Quiero volver al tema del laburo que hacen bajo presión y preguntarle qué tan fácil es entrar en pánico y qué tan difícil es mantener la calma. Mirá, yo te voy a contar la experiencia del vuelco, que creo que mejor experiencia que esa no fue con él, fue con mi amigo Kevin. En ese momento, obviamente nadie sabe qué va a pasar ni tiene controlado nada. Yo lo único que sabía, y siempre lo que destaco, es estar bien, que uno pueda, más allá de la salud, que no te pase nada. Obviamente lo material a todos nos duele, nos cuesta, pero es material. Entonces en ese momento terminamos de dar 9 vueltas, que está el video, y le digo, Kevin, ¿estás bien? Le digo, lo único que me interesaba, yo sabía no tenía nada, listo, está todo bien. Que en ese momento podría haber entrado en pánico porque el auto se destrozó. Yo salgo del auto, lo que menos me importó el auto, ¿me explico? Y hay momentos en la carrera que nos pasó con él, o momentos, situaciones que el auto capaz se puso en 2 ruedas y eso, y nada, tratamos de los dos, sabemos que lo más importante somos nosotros dentro del auto, lo otro es algo deportivo, es un deporte de riesgo, pero bueno. Siempre estás expuesto a un golpe. Siempre estás expuesto. Incluso algo que yo destaco de él es
la cabeza fría que tienen, porque más de una vez tenés un despiste. Y cuando tenés un despiste, no es frenar y agarrarse el volante. Por ahí mucha gente tiene eso de esa idea. No, a veces tenés que acelerar para sacar el auto volver a la huella. Eso es una condición que hay que tener creo que la mayor parte de los corredores tienen que tener esa condición, porque si no vas a vivir fuera de camino. Y una condición que tiene es que cuando más allá de que el auto se despista, siempre sabe si acelerarlo o frenarlo en el momento justo para volver a meterlo en pista. Porque si no, más de una vez volcarías. Cuando el auto se te pone costado, nunca lo tenés que frenar. Si lo frenás y se vuelca. Entonces la idea es acelerarlo para que el auto traccione y salga. No sé si logro hacer entender lo que te quiero explicar. Es una condición. Y a veces, yo siempre digo, hay que tener la cabeza fría para el momento que sabes que te estás yendo de costado a pegarle un árbol, acelerar el auto para que salga. No todo el mundo lo sabe hacer. Por eso es lo lindo, digamos, que yo tengo tanta confianza con él, que yo me siento tan seguro. Y a veces por ahí uno incentiva a que vaya un poquito más rápido porque sé lo que él puede dar. Quiero llevarlos al final de la carrera o al final de un tramo que por ahí les resulta muy intenso. ¿Cómo lo terminan procesando? ¿Hablan enseguida? ¿Necesitan silencio? ¿Se ríen? ¿Se descargan? ¿Lo analizan? Nada, generalmente, más allá de analizarlo, primero contento porque lo pudimos terminar, que es lo principal. Y después te das cuenta si el tramo fue bueno o fue malo en base a lo que hicimos. Lo festejamos como si fuera, porque enseguida también tenemos la aplicación que te dan los tiempos enseguida. Si bien obviamente corremos contra nosotros, hay rivales, pero nosotros poder hacer un buen tiempo para nosotros, ir bajando nuestros tiempos, y más sabiendo la dificultad de algunos tramos, sí, nosotros cada vez que termina un prime, primero nos ponemos recontentos por haber terminado, y segundo, si hicimos un buen tramo, y sí, lo festejamos. Yo soy de lo que llora de emoción. Sí, acá una carrera también terminamos y lloramos de emoción. O sea, es lindo. Los dos lo vivimos muy pasionalmente, más allá de las diversiones, pero las alegrías que te da, no sé, por ahí el que lo entiende o lo vive, lo puede llegar a entender lo que son esas alegrías cuando terminás, ni hablas y podés meter un podio o algo, ¿no? Pero por todo el detrás de escena que tiene poder terminar una carrera, Claro. el esfuerzo que uno hace para poder hacerlo. Mira, ayer casualmente estaba hablando con un chico que es nadador, y me decía también que se está preparando para correr tantos metros. Y ya el logro llegar no importa el puesto, llegar es un logro importantísimo, porque uno se prepara mucho para la carrera, y nosotros no, y yo lo comparo también, nosotros dependemos de un fierro, él se tiene que preparar el propio. Pero tanto para la persona que hace una maratón, cualquier deporte, terminarlo es importantísimo. Y nosotros, como te decía, tenemos un fierro por medio, pero a ese fierro lo cuidamos, a ese autito lo cuidamos, porque queremos llegar. Si vos no llegás ni primero, ni segundo, ni tercero. O sea, lo importante es llegar. Y después, bueno, sí, tratar de ir lo más rápido posible. Pero a veces el camino presenta dificultades donde el auto se puede llegar a golpear mucho, donde se puede el auto despistar o lo que sea. Entonces, uno va a tener que tratar de respetar un poquito. Porque a la vez, como te decíamos recién, nos cuesta mucho que se rompa el auto. No es algo que vos decís, vale, se rompió, compramos otro y ya está. No. Sabemos que después tenemos otra carrera y después el otro mes otra carrera, así que uno trata de ir midiendo. Si bien ustedes mencionaban recién que van lo más rápido posible, porque obviamente tienen que hacer la menor cantidad de tiempo en cada uno de los tramos, les quería preguntar, ¿ustedes cómo lo perciben internamente? Esos minutos que pasan o segundos, ¿tienen como una especie de distorsión de la realidad? ¿Se les hace más largo, se les hace más corto? ¿Realmente es un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo funciona eso en ustedes? El instante previo a largar se hace interminable. Sí. Te ponen un cartel donde te va diciendo los segundos hasta el 5, 4, 3, 2, 1, 0. La patita te hace... Sí, temblás, te querés bajar a miar, hace un montón de cosas. Una vez que largás, yo te puedo decir que se te pasa, vos decís, cuando haces la hoja, decís, uy, estos tramos son re largos, re difíciles, y una vez que largás, se te olvida todo. Y más si vas un poco confiado o ya hiciste lo más difícil, ya después
te vas relajando en el caso nuestro, ¿no? Pero porque lo disfrutamos. Obviamente la tensión está hasta no saber la primera curva, pero ya después es como que se te pasa volando, ¿no? No hubo un tramo que dijimos, uy, no se termina más esto, que la... No. No. A veces sí, ya está. A veces querés que siga. Igual nosotros nos pasa que a veces, como te decía hoy, por ahí sufrimos mucho por el auto. Entonces llega un momento que decís que se termine la carrera porque que se termine ya por miedo que se rompa el auto. Nos pasó en la fecha 3 o 4 que veníamos primero con una buena diferencia y faltando 5.000 metros el auto empezó a fallar. Y vos decís, no te puedo creer, hicimos todo el día la carrera y justo en la última pasadita se empezó a fallar. Que de hecho nos dejó un segundo puesto eso. Pero a veces querés que termine, ¿viste? Esa por el auto más que nada, porque sabés que son muy propensos a que un problemita, una goma pinchada, estamos en camino de tierra, una goma pinchada. Nosotros tenemos una anécdota, un rally, cambiamos cuatro cubiertas, rompimos. 4 cubiertas. Y las cambiás en carrera. Y la cambiás en carrera y dale, porque son tiempos que pasa. Ya estamos más o menos coordinados, en 2 minutos cambiamos la cubierta, pero yo me bajo, él abre el baúl, aflojamos la rueda, uno pone clique y y en 2 minutos contaditos tenemos la carrera cambiada aproximadamente. Sí. Y después es subirse al auto carrera y atarse, porque tenés que estar bien atado, porque si te llegan a ver que estás con los sueltos flojos, te pueden descalificar. Se hace mucho hincapié en la seguridad. Algo que no se menciona mucho y tiene que ver justamente con esto, con los imprevistos dentro de los tramos y que ustedes son los que realmente solucionan algunos de los problemas, ¿no? Como por ejemplo esto, lo del cambio de cubierta. También hay un momento en el cual deciden si pueden seguir avanzando con la cubierta pinchada o necesariamente si notan que está pinchada lo tienen que cambiar. ¿Cómo es eso? Generalmente nosotros, como te decía él, tratamos de cuidar el auto y poder llegar. Sabemos que si se rompe una cubierta, por ejemplo, trasera, no corres riesgo a que se te rompa una suspensión, se te corte un palier, es decir, podés llegar, si la llanta te aguanta, podés llegar. Salvo que te quede la mitad del prime o sea todo piedra y sabés que la vas a reventar toda. Pero han llegado llanta. Ahora, si es de adelante, nosotros preferimos cambiarla para no romper otra cosa del auto. Salvo que queden 1000 metros, pero si no, preferimos cambiarla. Sabemos que perdemos muchísimo tiempo, sabemos que si veníamos peleando la carrera la perdemos, pero bueno, hacemos hincapié en el auto en ese caso. Pero bueno, sí, te da mucha bronca porque vos decís, no ha pasado en muchas carreras que por ahí veníamos peleando y se nos rompió una cubierta y te deja fuera de la carrera. Pero bueno, ya te digo, hasta no llegar, porque todos tienen que llegar, a todos se les puede romper la cubierta. Entonces, bueno, son imprevistos que te molestan por ahí, pero pasan. Sí, muchas veces. Te diría la mayoría del tiempo pasan estos contratiempos. Te diría un 70%. La cubierta sí. Cubierta o otra cosa, una falla en el auto, cualquier desperfecto que vos te puedas imaginar puede pasar. Y por ahí, eso es lo que por ahí te amarga un poco porque hiciste una pasada bien, la venís ganando y después la otra pasada el auto tiene algún desperfecto y te agarra una bronca. Pero bueno, es parte de la carrera, es para todo igual. Y en ese sentido, ¿cómo lo vive la familia? Porque ya lo mencionaron, es un deporte de riesgo en el cual en cada carrera hay una adrenalina, hay una posibilidad de que siempre se toca madera que pase algún accidente. Entonces, ¿cómo es esa banca? ¿Cómo lo viven ellos? Bueno, yo particularmente tengo mi señora, que recientemente casado estamos, tengo una nena, que particularmente mi señora es opuesta a mi mamá, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mi señora es fanática. Ella se va a todos los rallies, no se pierde uno, y es muy competitiva. Es más, me dice, ¿por qué fuiste tan despacio? O sea, una cuestión de que llega al nivel que me autoexige, no le importa nada, ella quiere que yo gane. Nada, pero lo dice en forma buena y le encanta. Y nos sigue a todos lados, donde puede nos sigue. Obviamente que hay veces que las carreras son a 200, 300 kilómetros y se complica para ir, pero si no es por físicamente, lo sigue a través de las redes. Así que yo la banca de ella, es más, yo cuando rompo el auto, que no sirvió más, obviamente no tenía la plata para armarlo ni nada, y ella me dice, pero lo vas a armar, o sea, siempre me motivó para seguir. Al igual que ahora, que
particularmente estábamos hablando con Juan, ahora se nos rompió el motor en la última carrera, y hay mucha gente que nos da el apoyo, ¿no? Pero obviamente nosotros necesitamos por ahí decir, bueno, a ver, el año que viene para planear un campeonato, nosotros tenemos algunos sponsors que nos ayudan, que gracias a ellos también pudimos correr, pero bueno, hay veces que, qué sé yo, los gastos son muy grandes en un rally, por ahí no tenés en cuenta muchas cosas, y si te van surgiendo cosas, entonces ahora con el motor roto, obviamente es un gasto doble, así que bueno, estamos viendo qué vamos a hacer el año que viene, porque la realidad es que si es por correr, nos encantaría. Aparte, este año fue un año muy bueno, logramos un subcampeonato los dos, así que la gente está motivada, pero bueno, obviamente la parte económica influye mucho. Así que bueno, particularmente en lo que es particularmente mi familia, ya te digo, mi señora es fanática nuestra y nos sigue a todos lados. Y de mi lado, mi señora, no. No le gusta el riesgo, no, todo lo contrario. Así que, si bien me sigue y me apoya, yo tengo 2 hijas, una bebé y una un poquito más grande que ya entiende. Y la más grande también me recontra apoya, pero no les gusta. No, el riesgo no es algo que compartan. Pero bueno, así todo, el fin de semana me voy a la carrera, me tengo que ir a la carrera con la bebé chiquita, por ahí, igual me banca, en ese sentido me banca y la verdad que no puedo ni quejar. Pero no te voy a ir a otra carrera, por ejemplo. Como en caso tuyo, tu señora, sí. Sí, mi señora sí. Bueno, muchachos, yo le quiero agradecer de antemano su buena predisposición, su generosidad, y quería cerrar con una pregunta, y es, ¿qué es lo más lindo de trabajar juntos? Ah, Qué sé yo, particularmente todo, o sea, como te dice, desde el momento en que nos vemos, más allá de la relación que tenemos como familia, somos hermanos de la vida y es como que estamos en sintonía y es como que esperamos ese momento para vernos, porque este año, gracias al rally, nos vimos muy seguido, porque él al estar en Bahía y yo en Suárez, se nos hace por ahí un poco cuesta arriba, si bien él va a visitar a la familia, pero este año de rally que nos vimos tan seguido era como esperar ese momento, porque ya sabíamos que iba a ser un fin de semana más allá de lo deportivo, como te dice él, que le íbamos a pasar bien. Porque el momento cero en que nos vemos hasta que nos vamos, es un momento en donde vos esperás ese momento para pasarla bien. Y bueno, todo. Dentro del auto rally, ¿qué te puedo decir? La conexión que se ve es natural. No forzamos nada. Nos sale porque los dos tenemos una conexión, ya te digo, desde chico. Es como que somos hermanos. Entonces, bueno, tanto arriba como afuera, como en todos lados, es todo el momento. Por eso es que lástima que es un deporte tan caro, porque si no lo podríamos hacer más seguido. Pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible para poder estar, poder divertirnos y bueno, y veremos el año que viene qué pasa. Ojalá podamos estar juntos de vuelta. en mi caso, bueno, también respecto a tu pregunta, a nosotros nos gusta la adrenalina, nos gusta, y vamos a hacer eso, vamos a hacer algo que nos gusta. Una autocarrera es algo que nos encanta y vos, como te decía, además que somos familia, siempre encontramos ese, para hacer sentir bien al otro, una pavada, un comentario, un chiste, cualquier cosa, todo el tiempo estamos buscando reírnos, pasarla bien, como más allá de a veces los contratiempos de las carreras, como te decíamos recién. Creo que eso es fundamental, pero no solamente nosotros dos, somos un equipo grande y somos todos iguales, con esa energía, esa garra, porque vamos a hacer lo que nos gusta. Que inclusive nos cuesta mucho, como te decía recién, pero lo podemos hacer, con mucho sacrificio lo podemos hacer. Y lo pudimos hacer este año, lo disfrutamos mucho porque lo pudimos hacer este año, no sé cuánto tiempo más lo vamos a poder hacer. Entonces, si vos, sabiendo con todo el sacrificio que haces, si no vas a pasarla bien y a meterle la mejor onda. Y capaz que en tu casa dejaste unos quilombos bárbaros, porque es así, a veces en tu casa tenés todo desordenado, te digo porque particularmente a mí pasa mucho, tengo una casa en construcción que la dejo ahí y me voy al rally. Es la pasión, es la adrenalina, es la gana de pasarla bien con gente que uno quiere, básicamente. De nuevo, súper agradecido porque se hayan hecho este tiempo. ¿Algo que les haya quedado en el tintero que quieran mencionar antes de cerrar la entrevista?
como te decía Juan, agradecer más que nada a todos los que nos dieron una mano este año, porque fue un año increíble para nosotros, pero sin el esfuerzo de ellos y sin el apoyo de ellos, no lo podríamos haber hecho. Entonces, agradecer a todos, tanto los sponsors, los amigos, los que fueron, los familiares, porque, a ver, no tienen la necesidad de hacerlo y sentimos que lo hicieron porque realmente lo pensaron como nosotros. Así que nada, más que nada agradecido a Juan, obviamente, que me acompañó. No me pudo acompañar en la última carrera, No, pero yo la viví pero también. igualmente, ya te digo, hayamos salido campeón o subcampeón, fue un año increíble para nosotros. Así que nada, agradecer solamente. Y bueno, como te decía Benja, bueno, en la última carrera no pude estar, pero estaba un amigo nuestro en común, o sea, amigo de los dos, y yo de abajo justo era el bautismo de mi hija, pero estaba más preocupado por los tiempos del rally que por la misa de la iglesia, así que imagínate. Pero sí, agradecer a todos también, bueno, yo a Benja porque él confió en mí, me dio la posibilidad de poder navegarlo, y bueno, todo el tiempo lo hago. Y básicamente también a todos los que nos apoyan, es importantísimo. Sin ellos, no se hubiese dado todo este año que fue muy bueno para nosotros. Bueno, muchísimas gracias entonces por su tiempo y espero que sea hasta la próxima. Dale, David, Bueno, David, muchas gracias. gracias por tenerlo en cuenta. Adiós. Hasta luego.